Gloria a Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buen día, mis hermanos. Que la gracia de nuestro Señor sea con todos nosotros. Amén. Leemos la palabra con la bendición de nuestro Dios. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. Señor maravilloso, Padre bueno, Dios eterno, estamos en tu presencia en oración, Señor, rogando que esa buena palabra que viene de ti, Señor, llegue a nuestras vidas con autoridad, con poder, con gracia de parte tuya, con tu Espíritu Santo, Señor. Habla nuestras vidas, mi Dios, conforme al propósito de ser voluntad que tienes para cada uno de nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. En Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en esta mañana, una reflexión que nos ayuda a entender. Amén. Una reflexión que nos ayuda a entender. Gloria a Dios. Tenemos el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es la descripción que nos da Marcos. Recuerde que también tenemos el relato de Mateo, de Lucas y de Juan. Sin embargo, hoy queremos enfocarnos en estas palabras de Marcos. Dice que cuando pasó el día de reposo, hay tres mujeres que han dispuesto su corazón y que se han reunido y han decidido hacer algo por el cuerpo del Señor. Dice la palabra que estas tres mujeres, dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Estas tres mujeres fueron y compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Esperaron que pasase el día de reposo, porque en este día no se debía realizar trabajo ni labor alguna. Pero el primer día de la semana, este primer día que usted y yo estamos reunidos en la casa de Dios, ellas decidieron: vamos a ir al lugar donde enterraron o donde está el sepulcro, donde colocaron el cuerpo del Señor, y vamos a ungirle con especies aromáticas. Tal vez llevaron esas especies, incienso, y compraron algunas cosas que en aquel entonces, por la costumbre, se utilizaban para ungir el cuerpo de los muertos. Vamos por un momento nosotros a entrar en esta palabra. Imaginemos la situación.
Ellas tres, antes de ir al sepulcro, ya sabían la condición en la cual estaba el sepulcro. Era una cueva, pero en la entrada de la cueva dice que colocaron una roca muy grande. Me imagino que esta roca fue necesario la fuerza de muchos hombres, tal vez 10, 15 personas, y hasta que lograron colocar la piedra o la roca en la entrada de la cueva. Y estas personas que hicieron ese trabajo, no sé si tal vez utilizaron algún animal de carga, porque era una roca muy grande. El siguiente versículo dice la palabra que era muy grande. Esa piedra que colocaron en la entrada de la cueva era muy grande. Entonces, parece que estas tres mujeres saltan la lógica y se van hacia lo que nosotros llamamos fe. Para que usted y yo podamos alcanzar cosas imposibles, necesitamos saltar la talanquera, la pared de lo lógico e ir a aquello que va más allá de lo que nosotros entendemos con nuestra capacidad y pensar, algo va a hacer Dios. No sé cómo, pero Dios va a hacer algo. ¿De qué se va a valer Dios? No sé, pero yo voy a actuar en fe. Y cuando usted lee estas tres mujeres, si nosotros lo analizamos de una forma lógica, debieron decir, vamos a contratar unas 15 personas, 15 hombres, o un poco más, tal vez 20, y vamos a pedirle que ellos estén allá en la mañana, en la entrada de la cueva donde está el cuerpo del Señor, para que nos hagan el favor de mover la piedra que está en la entrada. Esto tal vez suena más lógico, ¿no? En este tiempo, si fuese el caso de nosotros, diríamos, yo sé dónde hay un montacarga, voy a decirle al señor que tiene ese montacarga, que lleve el montacarga para que mueva la piedra, o aquel que tiene la máquina para que mueva la piedra con la máquina, que tiene el tractor para que ale la piedra, el que tiene el carro, la camioneta, el camión, vamos a decirle que ale la piedra. Eso tal vez es lo lógico, ¿no? Lo lógico es, si yo quiero entrar a la cueva, necesito que alguien mueva la piedra. Por lo cual no voy a comprar nada porque no sé si voy a poder entrar o no. Pero ¿qué dice la palabra? Muy de mañana compraron especies aromáticas. Y el deseo era ir donde estaba el cuerpo de Jesús y ungirle. Esto tal vez para evitar la descomposición. O era algo que se utilizaba en aquel entonces. Tal vez algunas sales que evitaban la descomposición del cuerpo. Y ellas iban con ese propósito. O sea que en el corazón de ellas estaba que sí podían entrar en ese lugar y ungir el cuerpo de Jesús. Por eso llevaron lo que ellas habían dispuesto. Con esto vamos a ungir el cuerpo del Señor. ¿Cómo vamos a entrar? No sé. Pero con esto vamos a ungir. Es como que alguien diga en este tiempo, voy a sacar la licencia porque voy a manejar. Voy a comprar un carro después, pero no tiene plata para el carro, apenas le alcanza para la licencia y no sabe manejar. Imagínense una persona en esa condición. No sabe manejar, pero dice, con el dinero que tengo, voy a pagar para el curso de la licencia. Aquí se hace curso. Hay partes donde no se hace curso, sino que se presenta un examen. Y la persona se dispone y paga, hace su curso. Tiene la licencia, pero todavía no sabe manejar bien. No tiene dinero para un carro, pero tiene la licencia. Esto es algo así como de fe. Voy a comprar este juego de muebles para la casa que Dios me va a dar. La casa cuesta $40,000, el juego de muebles 150. Y la persona dice, con estos 150 me voy a comprar un mueble para la casa que Dios me va a dar. ¿Verdad que parece que estamos saltando de lo lógico a lo sobrenatural y estamos dando pasos de fe? Voy a comprarme
este juego de comedor y estas cosas, porque esto es para la casa que Dios me va a dar. Mis hermanos, recuerdo que hace años, cuando yo me casé, no teníamos nada. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se fueron adquiriendo las cosas y adquirimos la casa también. Entonces, nosotros muchas veces queremos tener las cosas de un día para otro. Y a veces Dios permite que vayamos aprendiendo del proceso de nuestra vida, que muchas de las cosas que queremos se van alcanzando con el tiempo. Sin embargo, hay que tener propósito, hay que tener deseo, hay que enfocarse en qué quiero hacer. Estas tres mujeres estaban enfocadas. Vamos a ir a vivir el cuerpo del Señor. Ahora, leamos el siguiente versículo y vamos a ver que dice que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salió el sol, o sea, estaba todo clarito, no había oscuridad. Pero decían entre sí, o sea, en su corazón, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esta conversación fue interna. ¿Quién nos removerá la piedra que está a la entrada del sepulcro? Presten atención acá. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿quién nos removerá la piedra que impide que yo pueda tener este empleo? ¿Quién me va a ayudar para que pueda conseguir este medicamento? ¿Quién me ayudará para que en el hospital me pueda hacer esta operación? ¿Quién me ayudará para que operen a mi hijo? ¿Quién me ayudará para que le den el cupo en la universidad? ¿Quién me ayudará para que el Señor me provea la casa que yo le estoy pidiendo? ¿Será que usted y yo nos hemos preguntado quién va a remover la piedra para que usted y yo podamos alcanzar algo? Hermanos, quiero que note algo en esta mañana y preste atención. Cuando hay piedras grandes, que son muy grandes, que usted no puede mover, hay alguien que la va a mover por usted. Y Dios se valdrá de un ángel, Dios se valdrá de su poder, Dios se valdrá de lo que tenga que valerse, y esas piedras grandes Él las va a mover. Pero cuando hay situaciones que son piedras más pequeñas, Él está esperando que usted y yo las movamos, que usted y yo las quitemos, que usted y yo hagamos un esfuerzo y obedezcamos la voz de Jesús. Vayamos un momento al libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, y nos ubicamos en el versículo 38 y 39. Dice la palabra, esto es con la muerte de Lázaro. Ya Lázaro está muerto, ya Jesús habló con Marta, ya Jesús habló con María, y Jesús se dirigió al lugar donde estaba el cuerpo de Lázaro. Era también una cueva. Dice el versículo 38. Juan 11, 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. ¿Tiene relación con la cueva donde estaba Jesús? Sí, era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima de la cueva. Dijo Jesús, quitad la piedra. Dijo Jesús, ¿qué dijo? Quitad la piedra. Jesús no se preguntó, ¿quién removerá esta piedra para que yo le diga a Lázaro que salga? Esta piedra parece que sí era más pequeña, manejable, y tal vez entre 3, 4 o 5 personas podían quitarla. 2, 3. Pero él dijo así, quitad la piedra. Las mujeres dijeron dentro de sí, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién la quitará? Y Jesús dice acá, esta la puedes quitar tú. Quítala tú. Y a veces nosotros, en la vida que llevamos como hijos de Dios, se levantan en contra de nuestra fe muchas piedras que no son tan grandes y que usted y yo a veces no queremos quitar. Presta atención porque Jesucristo dijo así, si tu ojo derecho
o tu ojo, cualquiera de los dos, el izquierdo o el derecho, te es ocasión de caer. ¿Qué dijo él? Sácalo y échalo de ti. Porque mejor es que entre al cielo tuerto, que te falte un ojo, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Porque mejor es que entre manco y no que se pierda todo tu cuerpo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor es que entre cojo y no que se pierda todo tu cuerpo. En estas tres situaciones que se presentan para la ocasión de caer, él dice: yo no te voy a sacar ojo, tampoco te voy a cortar la mano, ni te voy a cortar el pie. Eso lo puedes hacer tú. Y usted dirá: bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el sepulcro, quitar la piedra? Eso tiene que ver que hay muchas cosas que se están convirtiendo en tropiezo en nuestro caminar en Cristo. Y usted y yo no lo queremos cortar, no lo queremos sacar, sino queremos convivir con ellos. Queremos hacer amistad con lo que nos separa de Dios. Y un ratico andamos con lo que nos separa y después andamos con el Señor. Y queremos vivir una dualidad en nuestra vida en Cristo. Caminamos con el pecado y en el pecado. Y después nos separamos del pecado y caminamos con Cristo. Hoy que estamos reunidos acá en la congregación, creo que todos estamos caminando con Cristo. Y al pecado lo vemos así: eche para allá, nos vemos en la casa. Porque aquí en la iglesia no quiero que ni siquiera me traigas un mal pensamiento. Pero cuando salimos de la iglesia, parece que el pecado nos dice: padre amigo, ¿cómo te fue en el culto? Y nosotros: no, si supiera, me gocé con el Señor. Mira, te perdiste, aquí tengo un entretenimiento. Y el pecado parece que vuelve otra vez a caminar con nosotros. Quita la piedra que es pequeña y no te preocupes por la grande, dice el Señor. Que la grande la va a quitar el Señor. Amén. Amén. Juan 11:38 dice: Jesús dijo: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y él de ya porque es de 4 días. Jesús le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Versículo 41, escuchen. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo a ellos: desatadle y dejadle ir. Ahora bien, quitaron la piedra y el que había muerto salió. Salió cuando escuchó la palabra de Jesús, que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando nosotros hablamos del que está muerto en la cueva, del que está muerto espiritualmente, reconocemos que la palabra nos dice que la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Y hay muchas cosas que producen muerte espiritual. Nuestros pecados nos separan. Y cuando nosotros venimos al Señor arrepentidos, dice la palabra que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado y volvemos a estar reconciliados y en paz con Dios. Cuando guardamos pecados escondidos, secretos, tenemos una separación, o sea, una muerte. Y esos pecados pueden ser esa piedra que a veces nosotros la quitamos por un momento y la volvemos a poner. La quitamos y la ponemos, quitamos y ponemos. Y tenemos la piedra del pecado como el quitipón. Por un momento tenemos esa piedra ahí
y por otro momento la quitamos para que el Señor pueda trabajar y glorificarse en nuestras vidas. Volvamos donde estábamos en Marcos. La palabra dice, ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién quitará esta piedra tan grande? Escuchen, mis hermanos, porque se está moviendo algo en la fe de nosotros que impide reconocer que la gracia de Dios está dispuesta a manifestarse a nuestro favor. Preste atención. Hay cosas pequeñas que usted puede resolver. Necesita $3, $5, hasta con cualquier vecino, amigo, hermano, préstame $5 ahí o dámelo, y se los dan. Pero cuando usted necesita 500, cuando necesita 1000, la piedra como que se vuelve más grande, la pequeñita usted la logró solucionar. Dijo unas palabritas, hizo un esfuerzo y ya. Pero las que son grandes, se preguntan, ¿y quién me va a prestar estos 500? ¿Quién me prestará los 1000? Vayamos a otro caso. Hay enfermedades, como un dolor de cabeza, que usted dice, voy a comprar una pastillita de 25 centavos, 15, 50. Se tomó su pastillita y al rato siente alivio y se fue el dolor de cabeza. Pero cuando se presenta una enfermedad de esas que llaman cáncer, de esas que llaman terminales, ahí como que la piedra es más grande. ¿Y qué dice usted? Esto no lo voy a resolver con una pastillita de 50 centavos. No sé si la quimioterapia va a hacer efecto, esta piedra está muy grande. Y cuando esa piedra está muy grande, escuche, el Señor dice que Él es el que la va a mover. Y usted y yo solamente tenemos que pensar, Señor, esto no lo puedo resolver yo. Esto no lo puedo solucionar yo. Porque a su vida y a mi vida se van a presentar muchas situaciones que usted las puede resolver y solucionar. Pero se van a presentar casos donde sus posibilidades, su fuerza, su capacidad van a escapar de nuestras manos. Y necesitamos ayuda. Necesitamos al que dice que todo lo puede. Necesitamos al que dice, ¿acaso hay algo difícil para mí? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? A Él lo necesitamos. Amén. Por eso que cuando escuchamos el veredicto médico que dice, tu enfermedad no tiene cura, tu caso es terminal, tu caso no tiene solución, tu enfermedad es terminal. En ese momento esa piedra grande nos recuerda las palabras de estas mujeres que dijeron y iban con las especies. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada de la cueva? ¿Quién? Y ahí es donde se viene la palabra, donde el Señor dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Tú no puedes, yo sí puedo, dice Dios. Los médicos no pueden, Dios dice, yo sí puedo. El abogado no puede, Dios dice, yo sí puedo. La persona que nosotros pensábamos que iba a darnos la solución y la ayuda, nos dice, no, por esto, por aquello, por lo que sea. Y el Señor dice, yo sí puedo, yo te ayudo, yo te ayudo. Y estas mujeres, dice la palabra, se acercaron y llegaron donde estaba la cueva. Y cuando llegan a la cueva, ven que la piedra está removida. La cueva tiene la entrada libre. ¿Qué hicieron ellas? Piensen, porque el tema en el cual nosotros estamos enfocados esta mañana es acerca de la reflexión. Reflexionemos. ¿Qué hicieron ellas para que se moviese la piedra? Nada. Pero antes de que ellas llegasen a ese lugar, dijeron, comprar una especie aromática y vamos a ungir el cuerpo de Jesús. Y cuando llegaron, ellas van pensando, todas las tres van pensando, meditando, ¿quién nos removerá la piedra? Ay, él hubiese dicho a fulano, hubiese llamado a sultano, si Hércules hubiese estado aquí. Pero Sansón,
Ay, es que Sansón ya se murió. Ay, Señor, ¿por qué no traiste un Sansón de este tiempo? Me imagino que ellas estarían pensando que si Dios tuviese un Sansón ahí en su comunidad, simplemente Sansón, como que necesita un miracle para el Señor, y lo hubiese resuelto. Pero dice la palabra, ellas caminaron y cuando llegaron la piedra estaba removida. Escuche, ellas compraron las especies aromáticas para ir donde estaba Jesús y cuando llegaron, el obstáculo súper grande, la piedra que era muy grande, ya estaba removida. Esto le dice a usted y me dice a mí que en esas cosas imposibles para nosotros y que la ciencia dice no puedo y que el juez dice no puedo y que dice el abogado no puedo y que dice aquella persona del trabajo no te voy a dar el trabajo y que nos ponen todas las negativas del mundo y nos ponen esa piedra grandota. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Señor, yo voy a caminar en fe. Sí tengo el empleo, sí voy a tener la casa, sí me voy a graduar, sí me voy a sanar de esta enfermedad, sí voy a hacer esto que me he propuesto, sí voy a alcanzar esta meta. Mi hermano, caminemos en fe creyendo, porque las piedras siempre van a estar. Las pequeñas las moveremos nosotros, las grandes dejemos que Dios haga lo que Él sabe hacer. Pero caminemos y sigamos el ejemplo de esta mujer. Ellas no miraron el obstáculo para decir, ay, nosotras parecemos tontas. Estamos que unir el cuerpo del Señor y ahí hay una piedra que se necesita mucha gente para moverla. No, ellas no se limitaron, ni se sentaron y dijeron, es verdad, ay, malgastamos esta plata en las especies aromáticas. No, agarraron sus especies aromáticas y se fueron. Caminaron no sabiendo cómo iba a pasar que se quitase esa piedra, pero ellas caminaron. Así que si hay alguien de los que me escucha y me ve que tiene alguna enfermedad donde la ciencia le dijo, tu enfermedad no tiene cura, tu problema no tiene solución, tu hijo no va a salir de las drogas, tú nunca te vas a graduar, tú nunca vas a tener una casa, tú nunca vas a tener un carro, tú nunca vas a tener eso que deseas, tú nunca vas a llegar a ser alguien, tú nunca. Usted no escuche esa voz. Camine como estas mujeres. Y si usted quiere alcanzar algo, sea una profesión, sea una casa, sea un carro, sea matrimonio, sea lo que sea, en lo cual su corazón está puesto, camine hacia allá. Camine hacia allá en fe. Señor, eso es muy grande, pero yo voy hacia allá. Señor, esa casa yo no tengo para comprarla, pero yo voy a tener mi casa, Señor. Yo voy a alcanzar mi salud. Yo voy a sanarme. Y vaya, si tienen que ir al tratamiento, la Biblia dice que los que están enfermos tienen necesidad de médico. Vaya al médico, pero confíe que Dios va a obrar a través del médico. Reciba el tratamiento y crea que Dios en ese tratamiento se está glorificando, se va a glorificar y diga, sí me hago el tratamiento porque me voy a sanar, porque Dios va a obrar para que este tratamiento me sane. Los médicos dicen que no, pero yo confío en lo que dice Dios. Yo creo y camino y sigo haciendo las cosas, me sigo haciendo el tratamiento, sigo trabajando por la casa, sigo trabajando por el matrimonio, sigo trabajando por el deseo de mi corazón, porque Dios es el que va delante de mí. Amén. Lo que yo puedo hacer, lo voy a hacer con mi fuerza, y lo que yo no puedo hacer, Dios lo hará con su poder. Amén. Porque Él dijo a unos que estaban allá, cuando Lázaro estaba en esa cueva, dijo, quiten esa piedra, quiten a ustedes. Así como Él dijo, Lázaro, ven fuera, pudo haber dicho, piedra, quítate de ahí, y la piedra se hubiese levantado y se hubiese colocado en otro sitio. Pero Él dijo, no, hagan ustedes. Por eso decía, hay cosas que nosotros tenemos que quitar nosotros. Y las grandes que nosotros no podemos quitar, porque no está en nuestra capacidad, no está en nuestra fuerza, dejemos que Dios la quite. Ellas llegaron al sitio y ya la piedra no estaba. Entonces nosotros tomemos esa reflexión y digamos, gracias Señor, porque hoy hablas a mi vida de que lo que yo puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que no puedo hacer,
debo dejar que tú lo hagas. Escuche, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice: no son todos los espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Y está hablando acerca de los ángeles. En Hebreos 1:14 dice: no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, Hebreos nos está diciendo, si Dios tiene que enviar un ángel para quitar una piedra muy grande, Dios lo enviará. Dios lo enviará. Escuchaba una enseñanza en la radio y el maestro decía: Dios en este tiempo no envía ángeles para que actúen a favor de los hijos de Dios y de la iglesia. Y el predicador decía así: nosotros los hijos de Dios, los cristianos de este tiempo, no necesitamos a los ángeles porque tenemos el Espíritu Santo. Y lo dice con una convicción y enseña de esta forma. Yo respeto mucho a ese maestro, aunque no comparto esta parte de su enseñanza. Usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, dice, no necesitamos a los ángeles para que ministren a nuestro favor. Hebreo dice que sí. Y la Biblia dice que Pedro, que tenía el Espíritu Santo, está encarcelado. Y vino un ángel y le sacó. Y la Biblia habla de los apóstoles que sufrieron situaciones en las cuales también, por ejemplo, a Pablo y a Silas los meten presos. Y también Dios envió ángeles y los sacaron. Y Dios, por ejemplo, las cadenas que estaban ahí en Pablo y en Silas, que los habían maltratado, dice que esas cadenas se desprendieron, las puertas de la cárcel se abrieron. Cuando el carcelero ve esta situación, ¿qué dijo? Se escaparon los presos, voy a matarme, voy a subir. Y tenía la espada ya para suicidarse. Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí, no se escapó ninguno. Y él preguntó: varones, se humilló, se arrodilló, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque lo que pasó aquí es sobrenatural. Cuando las piedras son grandes, lo sobrenatural trae una respuesta. Las cadenas y los grillos que estaban en Pablo, en Silas, dice que estaban ahí en las manos, en los pies, ahí en el cepo, o sea, cerquita del lugar donde estaba fijada la cadena. Eso se abrió. Eso es algo imposible naturalmente. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Esta piedra era muy grande. ¿Y qué hizo Dios? Obró. Envía a sus ángeles. Y cuando el hombre ve esta situación, pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Escuche, ¿qué debo hacer para que se quite esta grande piedra que no me deja avanzar? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué debo hacer para alcanzar esta meta y el deseo que tengo en mi corazón? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué voy a hacer si yo ya estoy viejo? ¿Cómo voy a hacer para poder adquirir mi casa? Cree en el Señor Jesucristo. Hay unos jóvenes que viajaron de Venezuela para España y conocen de la palabra. Unos muchachos como de 19, 20 años. Llegaron a un lugar allá en España y comenzaron a trabajar en la casa de una señora donde ellos llegaron arrendando. Y la señora los puso a trabajar, porque tiene varias casas, a pintarle las casas y hacerle. Y cuando ya tenían unos meses, la señora les dice un día, ya ella conocía de su papá, su mamá que estaba en Venezuela y eso. Dice: muchacho, yo quiero regalarle una casa. Y les regaló la casa. Les regaló una casa, y estoy hablando en España, no aquí en Ecuador, no, allá en España les regaló una casa al señor.
Pero no conforme con regalarle la casa, les dice, yo los voy a ayudar con los pasajes, dice, pasajes del avión, para que se venga su mamá, su papá y el resto de su familia. Y digo yo, ¿será que el Dios que hizo ese milagro a favor de ese muchacho no querrá hacer milagro a favor de nosotros? Para un venezolano que adquirir una propiedad en España, se la pone cuesta arriba, sobre todo cuando son jóvenes que no tienen universidad, no tienen preparación, no tienen... Y mire, para allá han llegado muchos que son profesionales y todavía viven arrendados. 15 años después, 20 años después, todavía pagan arriendo. Este muchacho ya tiene su casa, su familia, su papá, su mamá están allá. Entonces, hay piedras grandes, mis hermanos, que nosotros estamos pensando con nuestra fuerza física, ¿cómo las vamos a mover? ¿Será que vamos a alquilar una grúa? ¿Será que vamos a alquilar un tractor? ¿Será que vamos a alquilar? Y estamos pensando cómo buscar una herramienta para mover la grande piedra. Y nunca estamos pensando, Señor, yo espero en ti. Yo sé que tú lo harás. Tú lo vas a hacer. Con esto no quiero decir, acuéstese, duerma y espere que le lleguen todas las cosas. Ellos estaban trabajando. ¿Quién puso la gracia para que el deseo del corazón de esta señora fuera regalarle una casa? Dios. Y le firmó todo. No fue que les regaló de palabras, no, les regaló así, firmado, todo. Que ya ella no puede retractarse. Pero así hace Dios las cosas. Dios hace las cosas así. ¿Para qué? Para que nosotros glorifiquemos el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor. Si Dios va a mover ángeles, los moverá. Si Dios necesita que alguna persona del mundo se mueva a nuestro favor, Dios la va a mover. Y si aún el mismo diablo tiene que hacer algo a favor de nosotros, pues Dios le dará la orden al diablo para que haga algo a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque Él pelea por nosotros, porque Él está a nuestro favor, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. En Él creemos, en Él confiamos, en Él esperamos. Amén. Y si no recibimos nada, igual seguimos confiando, seguimos creyendo, seguimos adorando, seguimos alabando, porque no vamos a estar aquí en esta congregación porque Dios me dio la casa que yo quería, el carro que yo quería, me dio la salud cuando estaba enfermo, y solamente porque Dios me está dando y me dando, voy a servirle. No. Le sirvo porque Él es Dios. Y porque Él merece que yo le sirva. Y porque yo fui creado para servirle y adorarle a Él. Y aunque reciba o no reciba, mi bendición más grande es adorarle y servirle. Seguir confiando, seguir creyendo. Sinceramente, mis hermanos, cuando usted y yo no meditamos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, es muy difícil que nosotros alcancemos a comprender y entender lo que Dios está haciendo y quiere hacer a nuestro favor. Escuche, después que el ángel, las mujeres vieron al ángel, dice la palabra, Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mira el lugar donde le pusieron. La primera labor que hicieron los ángeles, después de la resurrección, después de la muerte de Jesucristo nuestro Señor, y que quedó marcada y registrada en la historia para la iglesia, para el mundo, y aún en el cielo se habla de esto, fue anunciar la resurrección de Jesucristo. Ellos no salieron a predicar. Estas mujeres que llegaron, ellos le dijeron, no está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. Amén. Los ángeles dan testimonio de que Jesucristo resucitó. Más de 500 personas, dice el libro de Corintios, dieron testimonio de que vieron y compartieron con Jesús, porque dice, apareció, dice el apóstol Pablo, apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún y otros pues ya muertos. Y de último, dice Pablo, de último, como un abortivo me apareció a mí. Pablo también vio a Jesucristo resucitado, habló con Jesucristo,
compartió con Jesucristo resucitado. ¿Cuántos días habían pasado desde la resurrección de Jesucristo hasta la conversión de Pablo? No nos dice la palabra, pero Pablo también da testimonio de que Jesucristo vive, que ha resucitado, que reina. ¿Sabe qué? 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice así: si este evangelio que usted y yo estamos predicando acerca de Jesucristo y de la resurrección de los muertos, si la resurrección de los muertos no fuese un hecho real, el evangelio que usted y yo predicamos es en vano, no sirve de nada. Pero la resurrección de Jesucristo es un hecho real, irrefutable, histórico, porque no fue 10, 15 personas que le vieron resucitado, son más de 500. Dice que tuvo más de 40 días dando testimonio de su resurrección, apareciendo a muchos. ¿Para qué? Para que nadie pueda negar que Jesucristo resucitó de los muertos. Esa piedra en verdad era muy grande, que alguien se levantase de los muertos. Vemos el caso de Lázaro, 4 días de muerto, y el Señor le resucitó, pero Lázaro murió. Jesucristo resucitó y no ha muerto, ni morirá jamás. Porque Él es Dios y Él es el primogénito de los muertos. Dice que los que han muerto en Cristo van a resucitar con Él también. Hay esperanza para todos los que han partido con Cristo, para los que ya se fueron con el Señor. Y dice así: y decía a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Díganle a los discípulos. ¿Y por qué el ángel le dice así? Escuchen. El ángel dice: díganle a los discípulos y a Pedro. No digo a los discípulos y a Juan. A los discípulos y a Mateo. A los discípulos y a Pedro. Y cuando usted y yo retrocedemos un poquito, nos damos cuenta que antes de ir a la cruz, el Señor le dice a los discípulos reunidos que Él va a ir a la cruz y que ellos van a ser esparcidos. Y ellos dicen: no, Señor, comienza: no, Señor, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Y entonces Pedro, que era casi el que tenía más impulsivo, dice: Señor, aunque ellos se vayan, yo no me voy a ir. Y aunque ellos te nieguen, yo no te voy a negar. Y aunque ellos se alejen, yo voy a estar ahí contigo. Yo sí voy a estar contigo, porque el Señor dice: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y entonces, aquí viene la palabra. El ángel dice: díganle a los discípulos y al que negó, a Pedro. Pero él no dice al que negó, sino díganle a Pedro también, que ya resucitó, que va delante de vosotros. Díganle a Pedro. ¿Por qué hizo ese énfasis en Pedro? Porque Pedro dijo: Señor, yo no te voy a negar. Y entonces dice que todos dijeron: nosotros tampoco te vamos a negar. Señor, vamos a estar contigo. Y entonces todos dijeron: vamos a estar contigo. O sea, todos apoyaron a Pedro. Pero el ángel sabía que ya Pedro había pasado un momento bastante amargo. Dice la palabra de Dios, y retrocedo nada más un versículo, ahí mismo en Marcos, en el capítulo 14, versículo 66. Pedro está en el lugar donde está Jesucristo, en el patio, y dice: entonces Pedro abajo en el patio, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús en Nazaret. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Una vez. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó, aquí viene, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué dice? Lloraba. Pensando en esto, lloraba. El ángel dice: díganle a los discípulos y a Pedro. Pedro ya se había arrepentido. Cuando Pedro negó al Señor las 3 veces y se acuerda de las palabras, viene la reflexión.
Señor, tú me hablaste y yo no hice caso. Señor, tú me hablaste y no presté atención. Señor, tú me hablaste y me hice el que yo podía solucionar. Hoy el Señor está hablando a la iglesia y le está diciendo, cuando sea una piedra pequeña, yo te voy a decir, quítala. Y cuando sea una piedra grande, no te preocupes, yo la voy a quitar. Pero hay muchos que escuchan esta palabra y quieren resolver las cosas grandes. Y quieren quitar las piedras grandes. Y se contratan la grúa, y se contratan la maquinaria, y contratan los trabajadores, porque ellos dicen, esa piedra yo la quito. Ese cáncer yo lo voy a vencer. Y les digo algo. Hubo un hombre allá en Venezuela que se creyó que estaba por encima del bien y del mal. Y cuando el cáncer tocó su cuerpo, movió cielo y tierra para sanarse. Pero la orden y la palabra ya estaba dada de arriba. Tú vas a morir. Y se puso en manos de los mejores médicos y utilizó los mejores tratamientos y hizo todo lo que el poder económico puede mover para que su salud fuese restaurada y murió de cáncer. Y murió joven. O sea que el poder del hombre no va a quitar las grandes piedras, aunque el hombre piense que puede hacerlo. ¿Cuántos ricos se envanecen hoy en día en pensar ninguna enfermedad va a destruir mi cuerpo? Y Dios les manda una gripe y se mueren con una gripe. Ay, le dio gripe y ¿qué pasó? No, la gripe lo agarró y los médicos le metieron todo lo que pudieron meterle, pero se murió con la gripe. Porque ellos creían que tienen poder y que su poder económico puede controlar la vida y la muerte. Y Dios le dice, necio, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y todo ese dinero que tú crees que te va a salvar, ¿de quién será? Hay muchos necios que creen que por tener todo el poder económico ya tienen todo y pueden hacer y deshacer en esta vida. Y Dios le dice, necio, hoy vienen por ti. Y se aparece la muerte y no la puede chantajear, ni la puede tampoco decirle, mira muerte, te doy tanto y mata, llévate a fulano. Porque qué fácil es, ¿verdad? Qué fácil es decir, llévate a fulano. Pero cuando viene la orden, mis hermanos, llega. Y no hay poder económico. Dice la Biblia en Eclesiastés así. No hay hombre que tenga poder sobre el espíritu para retener el espíritu en la hora de la muerte. No valen armas en tal guerra, no vale dinero, ni la impiedad librará al que la posee. No tienes mucha impiedad, te la crees de que eres el súper, que te la sabe toda más una, pero ni eso te va a librar. ¿Por qué? Porque en esa guerra no vale lo que el hombre puede hacer, vale lo que Dios hace. Amén. A alguien le mandaron en una oportunidad el día de la muerte y era un hombre de Dios, rey de Israel. Dice la palabra que el profeta le dijo, ordena tu casa porque morirás. Ya, te vas a morir. El Señor te manda a decir así, ordena. Esa cosa desordenada, ordena. Y el hombre comenzó a llorar y a clamar, Señor, acuérdate, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho, mira. Y lloraba. Y el profeta se está alejando y se le dice, no, devuélvete. Dile allá al rey que le voy a dar 15 años más. Y en esos 15 extras fue que el hombre pecó y que hizo lo malo. Pero igual Dios le dio los 15 años como le dijo. 15 años más. El que tiene poder en esa guerra es Dios. Amén. Entonces el Señor le dice, dile a Pedro que voy delante de él. Mis amados, oír la palabra de Dios es una gracia que usted y yo tenemos y que nos agrada. Pero es una gracia que el mundo desprecia y que no quiere escuchar. Pero usted y yo, los que estamos dentro, deberíamos apreciar el poder llegar a la casa de Dios y recibir una palabra que aliente nuestra fe, que aumente nuestra fe, que nos anime para seguir adelante. Una palabra que traiga fortaleza,
una palabra que traiga esperanza. ¿Sabe por qué necesitamos esto? Porque los hijos de Dios caminamos por fe, no por vista. Porque los hijos de Dios necesitamos creer para ver, no ver para creer. Nosotros no somos los Tomás. Nosotros somos lo que el Señor dice: ¿quieres ver? Tienes que creer. Cree primero. Por eso decía, tenemos piedras grandes, obstáculos grandes que se han levantado contra nuestra economía, contra nuestra familia, contra nuestra salud, contra nuestros propósitos, contra nuestro deseo. Digamos, Señor, eso yo no lo puedo mover, pero voy a caminar. Voy a seguir caminando. Voy a caminar en fe. Amén. Para ver lo que tú quieres hacer, lo que tú me quieres dar. Cuando Pedro reflexionó, después de haber negado al Señor, porque se acordó de las palabras, entonces Pedro se arrepintió. Y Pedro dijo: Señor, he pecado. Pero Pedro dio un giro de 180 grados. Llegó al Señor y dijo: no voy a negar más nunca al Señor. Y hay muchas personas que se arrepienten cuando fallan, y nos arrepentimos. Y habemos muchos que nos llenamos de remordimiento. Algunos se arrepienten y otros sienten remordimiento. Y el remordimiento es que sienten culpa por algo que han hecho, pero después lo hacen otra vez, y después otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces viven de remordimiento en remordimiento. ¿Qué produce el remordimiento? Produce culpa, produce dolor por un momento, pero también produce muerte. El remordimiento lleva a la muerte. ¿Quiere conocer un caso? Ahí tiene Judas. Judas entrega a Jesús. Cuando él le dice: no he entregado sangre inocente, aquí está su dinero. Era mentira. Él es bueno. Y ¿qué dijeron los sacerdotes? Estoy parafraseando por si acaso. Dijeron: no nos importa. Nosotros queríamos matarlo y tú no lo entregaste. Allá tú. Sí, pero es que sangre inocente. Allá tú. Y tiró las monedas. O sea, se arrepintió. Pero se arrepintió con remordimiento. ¿Por qué? Porque dice que al salir de ese lugar era tanto lo que le chocó de su corazón que fue y se ahorcó. El remordimiento lleva a la muerte. El arrepentimiento nos lleva a un cambio donde dejamos de hacer lo malo que hemos hecho. Amén. Y el Señor nos llama a ese arrepentimiento. Y muchas veces nosotros vivimos la vida en el Evangelio de remordimiento en remordimiento. Y nunca queremos llegar al verdadero arrepentimiento. Pedro sí se arrepintió. Y Pedro sirvió al Señor después de haberle negado esa palabra que cuando Jesucristo resucitó le envía a decir con la mujer: mira, el Señor resucitó, dile a Pedro. Entonces recibe una palabra de aliento de esa mujer y el Señor también va a hablar con él. Hay circunstancias especiales que nos hacen recordar las cosas malas que hemos hecho cuando hemos recibido una palabra. Por eso que cada vez que usted y yo venimos a la iglesia, el Señor nos da una palabra. No nos da una palabra por tirar piedras al aire, no, sino que hay muchas cosas que tal vez van a pasar, y cuando usted está viviendo una situación, recuerda la palabra que ya Dios le dio, y dice: gracias, Señor, preparaste mi vida para este momento, me anunciaste, me preparaste. A veces hacemos caso omiso, no prestamos atención, pero el Señor quiere que siempre prestemos atención, porque nada de lo que Él nos dice es para nuestro mal, sino para ayudarnos en nuestro bien. Entonces, cuando usted y yo vamos al libro de Juan, encontramos que en la resurrección Pedro y los discípulos fueron a pescar. Y el Señor se apareció donde estaban ellos pescando. Y cuando están pescando, Juan le dice: Pedro, es el Señor. Porque le digo: hijito, tenía que comer. Y Juan, si lo reconoció una vez, dice: Pedro es el Señor. Dice que Pedro se vistió, se tiró al agua y se fue allá donde estaba el Señor. Y entonces, cuando están comiendo, el Señor le dice 3 veces a Pedro: me amas. Escuche, el Señor no le reprochó a Pedro por negar. Me amas, Pedro. Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, me ama. Señor, tú sabes que yo te amo. Tú lo sabes todo. Pastorea mis corderos.
Pedro me ama. Entonces, en las 3 oportunidades, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Le digo así: Pedro, tú me negaste, pero yo te voy a confiar en mis ovejas. Yo confío en ti, Pedro. Trabaja con mis ovejas, pastorea las ovejas, pastorea los corderos, apacienta las ovejas, apacienta los corderos. Yo confío en ti, te voy a dar una responsabilidad grande. Ministra en mi obra. Y le dio una grande responsabilidad y un ministerio grandísimo. Usted y yo, que como Pedro, ¿cuántas veces negamos a Jesús con nuestro santo? Todavía el Señor está diciendo: si vienes arrepentido, yo te voy a poner a trabajar en mi obra y te voy a dar algo grande para que tú lo lleves también en mi obra. Y esa es la recompensa grande que tenemos los hijos de Dios. Que aun cuando somos infieles, Dios nos conoce más de lo que nos conocemos nosotros y pone grandes cosas en nuestras manos para que usted y yo podamos llevar. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Amén. Por eso les digo, esto es una reflexión. Y vemos la reflexión con las mujeres, vemos la reflexión con Pedro, que falló. Y el Señor aún así le dijo: yo confío en ti, Pedro, y te pongo enfrente de mis ovejas, te pongo enfrente de mis corderos, para que tú los alimentes, los cuides, les ayudes. Qué grande, qué maravilloso, qué misericordioso es nuestro Dios, que aún en nuestras infidelidades sigue y permanece bendiciendo nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a culminar leyendo aquí en Mateo capítulo 26, versículo 75. Gloria a Dios. Mateo 26, el versículo 75. Ahí habla de Pedro. Gloria a Dios. Dice la palabra: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Una vez más, el arrepentimiento de Pedro, aunque produjo dolor, aunque lloró amargamente, no lo llevó a la muerte. El arrepentimiento de Judas, que le produjo dolor, remordimiento, sí lo llevó a la muerte. Tomemos como ejemplo a Pedro. Amén. Porque usted y yo, al igual que Pedro, muchas veces le fallaremos al Señor. Pero el Señor, al igual que hizo con Pedro, hoy nos dice esta palabra: yo voy delante de vosotros. Díganle a Pedro, díganle a los discípulos: yo voy delante de vosotros. Dice la Biblia así: Él va delante de vosotros como poderoso gigante. Y el poderoso gigante, el Dios de Israel, el Dios de los cielos, el Dios eterno, cuando va delante de nosotros, Él va quitando todas esas piedras grandes que se atraviesan en nuestra vida y dice: yo las quito, camina, sigue detrás de mí. Porque Jesús dijo así: venid en pos de mí. Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque si nosotros le seguimos, Él abre caminos para nosotros, como dice la canción. Abre caminos. Pero cuando usted y yo queremos adelantarnos, y entonces: no, Señor, espérate, sígueme. Nos encontramos con las piedras. Y Señor, ¿qué hago? Pero déjame caminar delante, que yo las despejo para ti. Pero cuando usted se considera con esa piedra grande, quiere decir que usted quiere ir delante del Señor y haciendo que el Señor le siga a usted. Pero Él dice: sígueme. No dice que Él nos va a seguir a nosotros. No esperemos que Dios nos siga. Esperemos seguir a Dios, seguir a Jesucristo. Porque las ovejas de Él le oyen, Él las conoce y dice que sus ovejas le siguen. Vamos a dar gracias por esta palabra. ¿Amén? Padre amado, en Cristo Jesús agradecemos a Dios por esta reflexión.